Hola, muy buenas tardes. Los saluda su amiga la licenciada Angélica Benavides y bienvenidos a una transmisión más de Derecho en Vivo, el lugar en donde tratamos de llevarles a ustedes información y tópicos sobre derecho. Vamos a recibir, como siempre, a la licenciada Erika Daniela. Más gente se conecte a esta plática. Siento que estoy... Hola, Adrián, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Angie, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. Aquí disfrutando de un bello viernes. ¿Y tú? Igual, disfrutando de una linda tarde. ¿Hoy te tocó oficina o te tocó estar en casa? Pues hoy me tocó andar de juzgados en la mañana y Ok. ahorita ya en casa, ya más tranquila. Perfecto. Pues mira, vamos saludando a las personas que se están uniendo a esta transmisión. Hola Adrián, ¿cómo estás? Jessy, un gusto tenerte por aquí. Esperamos unos Hola minutitos a amigos, ver si ¿cómo se están? conecta alguien más para dar comienzo a la plática del día de hoy. Por Me ahí parece sí muy bien. tenemos, Mientras, bueno, ¿sí te escucho, Dani? así es que como que se está cortando un poquito. Este, ya regresaste. Ah, perfecto. Qué bueno, que ya regresé. Por ahí sí, si no se escucha o algo así, por favor háganoslo saber para que pues veamos cómo arreglarlo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Alberto, ¿cómo estás? Ok, bueno, como les decía, pues bienvenidos a todos a esta emisión más de la serie de Derecho en Vivo. El día de hoy vamos a hablar sobre la patria potestad. Recuerden que al final de la transmisión, o bueno, ya para finalizar, podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas para que si ustedes tienen por ahí alguna duda, pues nos la hagan saber y la podamos contestar. Como que de repente se va la señal, ¿verdad? El día de hoy como que está un poco inestable. Sí, está un poco inestable. Es que traté de probar si con los datos del teléfono agarraba mejor, pero no, se fue. Me Se volví a fue. conectar el Wi-Fi, creo que espero que ya ahí se quede. Pero bueno, pues vamos a empezar con la plática del día de hoy, Dani. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, Angie. Me comentaste que íbamos a hablar acerca de patria potestad, cual está excelente, porque es un tema bien interesante. Ya en otras cápsulas nos has hablado de derechos de familia, nos has hablado de guardia y custodia, bueno, de alimentos, hemos tocado el tema de derecho de visitas y convivencia, de cosas ya en sí. Y dentro de estas situaciones, pues digo, también hemos hablado de repente como de reojo de la patria potestad, ¿no? Porque tiene que ver todo con el derecho de familia y pues incluso yo diría que un concepto que se hace de forma incluso natural de padres a hijos, pero pues ahora sí que tú eres la experta y me gustaría, si estás de acuerdo, que empecemos con la charla y pues, que es la patria potestad, ¿no? Para que sepamos de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Exacto, Dani. Fíjate que este concepto, como bien dices, es un concepto que normalmente se maneja como de una manera natural, vaya. Todos sabemos que los papás, pues bueno, tienen la patria potestad de sus hijos, pero nadie sabe exactamente de qué se trata cuando hablamos de, por ejemplo, derechos y obligaciones de esto, ¿no? Y precisamente de ahí viene que normalmente se cree que la patria potestad, pues es un derecho de los papás sobre sus hijos, ¿no? Eh, Ujú. como por ejemplo cuando vimos en la cápsula de derecho de visitas y convivencias, pues también pensábamos que era un derecho que era como más de los papás, ¿no? Cuando en realidad la patria potestad pues es una cuestión de una función pública que pertenece más a los menores de edad que a los padres. Ya habíamos hablado también en otras cápsulas que la familia, el concepto de familia, ahora ya modificado, que ya no nada más hablamos de papá, mamá, hijos, sino de matrimonios del mismo sexo, de adopciones por personas del mismo sexo, de personas solteras que tienen hijos, de adopción, etcétera, ¿no? Independientemente de la manera en la que se funde o se fundamente el núcleo familiar, existe
pues esta cuestión de la protección constitucional, de la que habíamos hablado ya en otras cápsulas. Y precisamente en este punto de la protección constitucional, tanto a la familia como a los menores de edad, pues la patria potestad viene siendo no un derecho de los papás sobre los hijos, sino el ejercicio de una función de interés público porque le interesa a toda la sociedad, que le encomienda la ley en específico a los padres y a falta de los padres a otras personas que veremos más adelante, dirigida a la protección, a la educación y a la formación integral de los menores de edad, con el interés siempre de que estos menores de edad sean vigilados, vaya, que la sociedad y los poderes públicos, así como cualquier institución, les garantice evidentemente pues un desarrollo y una protección a todos sus derechos de manera óptima. Y en este sentido, pues para que sea un poquito más fácil de comprender, la patria potestad sería un concepto jurídico creado por la ley en el que hay una serie de derechos y obligaciones por parte, derechos obviamente a los menores de edad y a su vez obligaciones por aquellos que la ejercen, ¿no? Principalmente los papás. Y en este sentido, pues bueno, la patria potestad comprendería la representación legal de los menores de edad y la protección integral de los menores, cuanto en aspecto físico, psicológico, moral, social, la guardia y custodia, la administración de los bienes y el derecho a la corrección. Eso sería así como de O lo que sea, estemos hablando en general. ok, o sea que podríamos decir que en relación a los hijos y a los bienes de los hijos, en todos los aspectos de la vida de los hijos, pero siempre encausado al bienestar de estos, porque como decías, son derechos y obligaciones sí, pero por causas de interés público, o sea, no como, si me escuchas ahí, Sí, sí, te escucho ya, perfecto. perfecto. Ajá, entonces te decía, por causas de interés público, no es tanto, yo, papá, pues tengo el derecho sobre mi hijo por esa filiación. Bueno, ahora, bueno, ya vimos que de padres a hijos, pero recuérdanos sobre qué hijos en particular se ejerce la patria potestad. Pues mira, la patria potestad se ejerce lejos de la figura de hijo, o sea, la figura principal pues sí es el de padres a hijos, pero puede ser ejercida por otras personas que vamos a ver en el siguiente punto. Pero en este punto sería sobre las niñas, los niños y los adolescentes, sobre las personitas menores de edad, sobre aquellas Ujú. sobre las que se ejerce la patria potestad. Ok, y ahora sí, ¿qué personas pueden ejercer la patria potestad? Pues mira, como lo comentamos ya de primera mano, pues los papás, ¿no? Papá y mamá, o bueno, en el caso ya de los nuevos núcleos familiares, pues los papás o las mamás o el papá y la mamá. En el caso de que falten los papás, entonces sería por los abuelos. Y en el caso de que faltaran los abuelos, entonces estaríamos hablando de los familiares hasta el tercer grado. Y en este sentido, cuando haya, por ejemplo, una controversia en la que no se sepa o quién debe de ejercer la patria potestad de un menor, pues se acude al juez de lo familiar, quien en este caso, una vez analizada evidentemente las características y la situación particular de cada una de las personas que pudieran tener injerencia en esta figura de la patria potestad, pues va a decidir en dónde es en donde va a estar mejor el niño y entonces va a declarar quién es el que la va a ejercer, porque a veces pasa que de repente, pues bueno, por algún accidente o por alguna cuestión, pues papá y mamá fallecen o solamente tal vez solo tenían a mamá y pues la mamá fallece y los niños menores de edad se quedan solos. Y en ese caso, pues se podría acudir a una cuestión de patria potestad de abuelos y de otros familiares, pero bueno, después de un proceso en el que el juez va a analizar quién es la persona más idónea o las personas más idóneas para poder cuidar y vigilar de la integridad física, psicológica de los menores y va a dictaminar a quién, por medio de una sentencia, quién es el que va a ejercer esta figura. Muy bien, pero bueno, pues digamos que principalmente papá y mamá, y bueno, ya falta de estos vemos si los abuelos o los colaterales hasta el tercer grado. Pero en el caso de la pareja que ejercen juntos la patria potestad, ¿qué pasa si se separan? Pues fíjate, digo, por las épocas y viendo el día de hoy el auge en cuanto a los divorcios o las separaciones tanto de los concubinos, por ejemplo, o de estos nuevos núcleos familiares que no tienen una formación específica, vaya, que esta familia se forma de una manera que no es concubinato, no es matrimonio, como lo hemos visto en otras cápsulas, independientemente de la raíz o el origen que haya eh,
ahora sí que redundantemente, que haya originado esta familia. Independientemente de eso, pues bueno, cuando una pareja se separa, fíjate que lo normal o lo correcto sería que la pareja se pusiera de acuerdo para saber quién de los dos va a ejercer la patria potestad, tal vez más en el sentido no de perderla como tal, sino a lo mejor ejercer partes en específico como sería la guarda y custodia. En el caso de que Ujú. no haya un acuerdo o que haya una controversia, porque hay veces que también la familia tiende a separarse, por ejemplo, en cuestiones de violencia familiar o en cuestiones donde ya hay situaciones que afectan a los menores o a la familia en general, y que incluso se pudiera pedir la pérdida de la patria potestad o la limitación o la suspensión de esta patria potestad. Entonces, el juez, fíjate que es el que resuelve. Si no hay acuerdo entre las partes y hay algún conflicto, lo debe de resolver el juez de lo familiar, quedando obviamente, pues antes se estilaba que se quedaban en preferencia de la madre, ¿no? Incluso hay códigos todavía en varios estados de la República que señalan que hay una preferencia en cuanto a la mamá para el cuidado de los hijos, pero bueno, bien sabemos que en recientes años este concepto ha sido superado y el criterio del día de hoy es que hay una igualdad tanto de hombres como de mujeres para poder cuidar a los menores, y que en este caso lo que se va a verificar es quién es la persona más apta e idónea para poder cuidar de ellos, independientemente del sexo, de si es el papá o si es la mamá. El juez va es el que, de acuerdo a cada situación en particular, va a decidir. Y una vez diciendo eso, bueno, en caso, dependiendo del juicio que se trate, por ejemplo, en el caso de la pérdida de la patria potestad, pues bueno, decidirá si la pierde o no la pierde la persona, y en qué, o si la suspende o se limita. En el caso, por ejemplo, nada más hablando de una parte de la patria potestad, como sería la guarda y custodia, va a decidir el juez, bueno, a nombre de quién se va a quedar, tal y como lo hablemos un poquito en el capítulo de las visitas y convivencias. Entonces, realmente el juez es el que decide. Si las partes no se ponen de acuerdo, vaya, si los papás no se ponen de acuerdo, entonces aquí quien va a decidir es el juez de lo familiar. Ok, pues eso está muy interesante en cuanto a que si no viven juntos, bueno, pues ya se tendrá que decidir quién conserva la custodia, el que no tenga la custodia, pues le asiste el régimen de visitas, pero pues ambos tendrán que ejercer la patria potestad, salvo lo que nos acabas de comentar. Ahora, sí, Exactamente. pues, ¿qué obligaciones conlleva la patria potestad? Ajá, porque ya vimos que los dos la van a tener. Ahora, ¿a qué estamos obligados como papá y mamá en Pues cuanto a la fíjate, patria potestad? pues fíjate que hay, híjole, es un cúmulo grandísimo de obligaciones que de manera así como solamente como para enunciar algunas, porque hay una infinidad de hechos, lo podríamos englobar como que pues son todas aquellas acciones que el papá o la mamá, o en este caso a falta de ellos quien ejerza la patria potestad, pues tiene que vigilar, como lo dijimos, por el interés del menor, ¿no? Tanto en su salud física, emocional, que de una manera integral, pues siempre tiene que cuidar que los menores estén bien. Pero pues ya como para desmenuzar un poquito, tenemos varias obligaciones, ¿no? Por ejemplo, pues tienen que garantizar los derechos alimentarios, como lo vimos en el capítulo, por ejemplo, de alimentos, ¿no? O sea, sí hay que garantizar que el niño o la niña o el adolescente pues tenga una correcta alimentación, o sea, no solamente que reciba alimentos en el concepto genérico de alimentos, ¿no? Que ya quedamos que es el vestido, el calzado, la diversión, la salud, y todo esto que engloba el concepto de alimentos, sino que también esta alimentación pues sea integral, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, propiamente de lo que es la comida, que sea balanceada y que evidentemente pues cuide su desarrollo integral. Tiene que cuidar también que los niños puedan ejercer sus derechos de manera plena, de conformidad con todas las disposiciones, tanto federales como locales. También otra de las obligaciones que tenemos como papás o como personas que ejercemos la patria potestad, pues es registrarlos, porque pues digo, a veces nacen los pequeños y de repente, pues bueno, no sé si te ha pasado que te enteras que bueno, el niño ya tiene 1 o 2 años y nadie lo ha ido a registrar. Y entonces, pues si no lo vas a registrar, el niño tiene derecho a una identidad, al nombre, porque de eso evidentemente deviene el cumplimiento de obligaciones y la exigencia de ciertos derechos. Entonces, si nosotros no registramos al menor, pues exigir esos derechos o cumplir con esas obligaciones, pues se vuelve un poquito más engorroso. Entonces, hay que registrarlos. En caso, por ejemplo, del Estado de México, se tienen 60 días para poderlos registrar una vez que han nacido. Otro de las obligaciones que hay es asegurar que cursen la educación obligatoria, primaria, secundaria, preparatoria,
participar en el proceso educativo, porque no nada más se trata de ya lo voy a mandar a la escuela, ¿no? Sino de estar con el niño y de ayudarlo a hacer sus tareas. Ahora, pues bueno, los papás en esta situación de pandemia pues se han visto más involucrados porque tienen que estar con ellos resolviendo cuestiones tanto de tecnología como del contenido educativo. Entonces, el hecho de que hagan esto pues es una cuestión obligatoria, ¿no? O sea, no es como un favor que le van a hacer los papás o a los niños, sino todo lo contrario, es una obligación que les impone el Estado de tener que vigilar que efectivamente el niño pues pueda cursar la educación con los elementos que evidentemente de acuerdo a cada caso y en cada familia pues sean lo mejor posibles, ¿no? Y esto implica pues no solo darles los elementos físicos, sino también la compañía, ¿no? Y el explicarles y el estar con ellos precisamente para que su proceso educativo pues se vaya en una cuestión de desarrollo normal. También deben de proporcionar pues estas condiciones, ¿no? O sea, no nada más es, ya lo mandé a la primaria, ¿no? No es que lo tienes que mandar a la secundaria, lo tienes que mandar a la preparatoria, por lo menos lo que es la educación básica obligatoria, un papá está obligado a ello. Y ya vimos incluso en el capítulo también de alimentos que los papás están a darle a los hijos un oficio o carrera de qué vivir y que incluso esta obligación se extiende hasta el momento en el que se titule y obtenga, en algún caso de las profesiones, por ejemplo, una cédula profesional. Entonces, no nada más es una cuestión como que solamente básica, sino también el hecho de que le tienes que proporcionar una manera de vivir. Otra de las obligaciones es que hay que formar y educar apropiadamente, ¿no? Tratar de no limitar o no vulnerar o restringir los derechos de los niños, asegurar un entorno afectivo, comprensivo, que no haya violencia. ¿Para qué? Para que los niños crezcan con el pleno desarrollo de su personalidad. Fomentar en los niños, las niñas y adolescentes el respeto a las personas, el cuidado de los bienes propios, así como de la familia y de la comunidad, y aprovechar los recursos de que se dispongan para su desarrollo integral. Entonces, o sea, es una cuestión educativa que no nada más va al aspecto escolar, ¿no? Sino de protección de la familia y de la comunidad y podemos aquí incluir pues la cuestión de los valores, ¿no? El respeto y la ayuda y todo este rollo que los papás pues están obligados, porque no nada más es de que, ay, bueno, como papá tengo que cumplirlo, no, la ley te obliga a que lo cumplas. Entonces no les estás haciendo un favor por educarlos, es tu obligación educarlos. ¿Sale? También hay que protegerlos contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, explotación, abstenerse de realizar cualquier atentado contra la integridad física, psicológica o actos que menoscaben el desarrollo integral de los menores, ¿no? Por ejemplo, ahora ya es un poco discutido el hecho de los castigos físicos. De hecho, ya la Corte se ha pronunciado por determinar que el uso de la violencia física como correctivo vulnera los derechos humanos de los menores. Entonces, el proponerle por ahí unas buenas tandas y unos buenos golpes a los niños, pues ya no es recomendable, ¿no? Porque hay otras maneras positivas de educar, porque el día de hoy, pues bueno, lo que se acostumbra es la educación en positivo. También deben de evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo hacia los niños, ¿no? Esto, por ejemplo, lo tenemos con los papás que ejercen, por ejemplo, violencia emocional y que de repente, pues, ven que el niño está mal o reprobó y el típico papá que le dice, ay, es que eres un tonto, ¿no? O eres un burro, o sea, esa clase de expresiones hay que evitarlas porque finalmente es considerado violencia y porque eso obviamente menoscaba, pues, su desarrollo integral psicológico. También deben de considerar la opinión de los niños, que es algo que es muy chistoso. Digo, ahora ya es mucho más común que los padres escuchen a sus hijos. Y antes no se estilaba eso, ¿no? Digo, no sé si a ti te tocó, pero pues a mí también en la época en la que crecí, pues no era como que te preguntaran como niña cuál era tu opinión, ¿no? Y el día de hoy es una obligación constitucional el escuchar a los menores. En todos los procesos judiciales menores se debe de escuchar al menor. Entonces es una obligación tanto para el Estado, en este caso para los que ejercen la patria potestad. Y pues en general pues sería también educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías, que precisamente ahora que estamos en cuestión de la pandemia y que pues se han tenido que adaptar a la cuestión, por ejemplo, de la educación en línea, pues también es una obligación el inducirle al niño el uso responsable de esta tecnología para, evidentemente, pues cuidar su desarrollo físico, ¿no? O sea, que el niño no ande vagando por ahí por páginas de internet en las que no debe, que puedan, evidentemente, pues socavar su integridad psicológica, ¿no?
Y esas serían como en general las obligaciones que pudiera tener los obligados por la patria potestad hacia los menores de edad, pero pues en general podemos decir que pues son todas aquellas que cuiden de la integridad de los menores en cualquiera de sus aspectos, físico, psicológico, y que tienen que garantizar el desarrollo pleno de todos los derechos fundamentales y humanos de los menores. Pues buenísimo, velan de manera muy, muy integral por el bienestar de los menores. Oye, Angie, ya ves que al principio nos comentabas que parte de la patria potestad es tener la representación legal de los menores. Ajá. Y bueno, dentro de esta representación legal, pues yo entendería que también se engloba lo de administrar los bienes de los menores, porque si son menores de edad, pues no pueden administrar dinero, los bienes, por ellos mismos. Entonces, háblanos un poquito de cómo se ejerce esta administración de los bienes. Claro, pues fíjate, digo, para todos aquellos que nos estén viendo, los menores de edad por sí mismos tienen algo que les hace falta, algo que se llama falta de capacidad de ejercicio. Esto quiere decir que por sí mismo un menor de edad no puede ejercer ciertos derechos, sino que necesita de alguien más para poderlos ejercer. En este caso, la patria potestad es una figura que implica la representación de este niño para ejercer esos derechos que la ley le limita, precisamente porque es menor de edad. Entonces, dentro de esta limitación que tienen de poder ejercer por sí mismos, pues viene la cuestión de la administración de bienes. Hay veces en que pues hay menores de edad que de repente pues son sujetos, por ejemplo, de una herencia. Y entonces pues tenemos a un bebecito de 3 años que su abuelita le dejó una casa pues bueno, evidentemente el niño no la puede administrar. Entonces, en este caso, los que ejercen la patria potestad son los obligados por la ley para poderla administrar. Entonces, en este caso, en el caso de la administración, pues lo que implica es que los papás o los abuelos o quien se haya determinado que tiene la patria potestad, pues tiene que administrar estos bienes que le pertenecen a estos menores de edad, evidentemente pues con todas las obligaciones que conlleva una administración y teniendo que conservar y mejorar el patrimonio. Vaya, un administrador no puede, por ejemplo, en el caso que te menciono, no puede ir y nada más porque sí vender la casa que le dejaron al menor de edad, ¿no? O sea, se necesita una autorización judicial y hay que probar cuál es el beneficio para el menor de vender la casa, porque probablemente conservarla sea mucho mejor. Entonces, en el caso, por ejemplo, que la patria potestad se ejerce por una pareja, aquí el administrador solamente puede ser uno, se pueden poner de acuerdo ellos para nombrarlo, en caso de que no se pongan de acuerdo pueden acudir al juez de lo familiar para que decida quién, y esta persona pues será la encargada de administrar. Sin embargo, aunque sea la encargada, le tiene que consultar al otro, ahora sí que a la pareja, de todas esas decisiones, sobre todo las relevantes, y tiene que tener este consentimiento de la pareja para que pueda llevar a cabo pues estos actos de administración que sean relevantes, ¿no? Y también lo hablamos ahorita, en algunos casos pues se requiere autorización judicial. Cuando la ley indique que así es necesario para poder realizar alguna operación, pues será necesario que acudan al juez de lo familiar para ello. Y en este sentido, pues también, hablando de la representación, pues bueno, los que ejercen la patria potestad, se entiende que son los representantes legales, los menores de edad, por ejemplo, en un juicio en el que el niño tenga interés. Por ejemplo, en el caso de las visitas y convivencias, el papá que quiere las visitas y convivencias puede fungir como representante del menor. Así también el que los tiene de manera de hecho, antes de que le declaren, por ejemplo, la guarda y custodia, también puede fungir como representante del menor. Cualquiera de los dos papás puede ser representante. Y en el caso de que igual sea una pareja, uno solito puede concurrir como representante y necesitará para algunas cosas consultar siempre con su pareja y la autorización de esta pareja para fungir, digamos, como de manera integral en esta representación. Y cuando hay algún problema o alguna discrepancia entre lo que quiere el que ejerce la patria potestad y lo que pudiera ser beneficioso para los menores, entonces pueden acudir al juez y se requerirá tal vez de una autorización judicial o de otra persona que mientras tanto pues se haga cargo de representar a los menores porque tienen intereses contrarios a los papás. Y pues hablando también en esta cuestión de los bienes, pues podemos decir que los bienes que puede tener un menor de edad pueden ser aquellos que adquieren por su trabajo. Hablemos, por ejemplo, niños que modelan o salen en comerciales o esta clase de actividades, o niños youtubers, por ejemplo, hoy.
Y este dinero que generen por esta actividad y los bienes que tengan por esta actividad, pues serán de propio patrimonio del menor. Entonces el papá o mamá o quien ejerza la patria potestad fungirá nada más como un administrador, pero también puede haber bienes que se adquieren por cualquier otro título, como los que acabamos de hablar, ¿no? Por ejemplo, el caso de una herencia. Entonces, si un niño adquiere un bien por caso de una herencia, él va a tener la propiedad del bien, pero pues digamos que hay que retribuirle al administrador y el administrador podrá tener derechos o ciertos derechos sobre algunos frutos de estos bienes, ¿no? Al final, pues bueno, el trabajo de administración, pues sí, sí es remunerable cuando no son bienes adquiridos propiamente por el trabajo del menor. Ujú. Claro, pues muy interesante porque hay menores de edad que pues sí pueden tener bienes propios como ya nos explicaste. Y como ya nos habías dicho, si la patria potestad se ejerce sobre los menores de edad, y precisamente porque son menores de edad necesitan quien haga estas veces de administración y demás, pues entenderíamos que una causa lógica por la cual se termine esa patria potestad, pues es que el adolescente en cuestión cumpla la mayoría de edad, ¿no? Ahí se terminaría la patria potestad. Pero, ¿en qué otros casos también se podría terminar la patria potestad? ¿O es el único caso? No, fíjate que no es el único caso. Como bien mencionas, pues el simple hecho natural del correr del tiempo que haga que el menor de edad cumpla 18 años en México para ser mayor de edad, pues implicará que se ha terminado esta figura de la patria potestad. No hay que hacer ningún trámite, no se necesita de ninguna autoridad judicial ni de nadie para que lo declare. Tan solo el hecho natural de que el niño cumpla una mayoría de edad, eso declara que ya es una persona que puede realizar la capacidad por sí misma de sus derechos y por lo tanto, pues bueno, él ya va a poder administrar y hacer lo que quiera con su patrimonio y no necesitará ningún representante para nada, y a menos de que obviamente hablemos, por ejemplo, de algún niño que tenga alguna capacidad especial o incapacidad, ¿no? Tratándose de cuestiones de procedimientos, por ejemplo, de personas incapaces, ¿no? Pero en el caso de que no haya esta clase de situación, pues bueno, los menores con el solo cumplimiento de la mayoría de edad, pues se harán acreedores a poderse representar a sí mismos y ya no se necesitarán de la patria potestad de nadie porque en ese momento se extingue de manera automática. Pero no es la única causa. También, evidentemente, pues bueno, como es una cuestión muy personal, pues se termina con la muerte de la persona que la ejerce como en el caso que hablábamos al principio, ¿no? A lo mejor, desgraciadamente, algún accidente o por alguna enfermedad fallece el papá, la mamá o incluso los dos, eso hace que se termine la patria potestad. También cuando quien ejerza esta patria potestad la entregue de manera voluntaria en términos de los centros de asistencia social y de adopciones en cualquier entidad de la República, por ejemplo. Tal vez yo tuve un hijo y con mi pareja, pero pues no queremos educarlo, ¿no? Entonces podemos ir a dejarlo a algún centro de asistencia, firmar alguna documentación, evidentemente, y en este caso entregar de manera voluntaria la patria potestad para que este niño pueda ser adoptado por otra persona, ¿no? También se pierde esta patria potestad cuando los menores se encuentran albergados o abandonados por sus familias, cuando no haya una causa justificada por más de 2 meses. En el caso, por ejemplo, del Estado de México, hay otros estados de la República que exigen mucho más tiempo, pero pues si hay un menor que está albergado o abandonado en una institución de asistencia pública o privada por más de 2 meses tratándose del Estado de México, pues se entiende que eso es una causa para perder la patria potestad y también podría ser por la exposición, o sea, por el abandono de los niños del padre o de la madre que haga de sus hijos, ¿no? En cualquier centro, llámese DIF o llámese casa de asistencia pública o privada o llámese policía o cualquier institución a la que una persona vaya y entregue a un niño, aunque no dé su permiso, pero por el solo hecho de abandonarlo, pues ya es una causa de terminación de patria potestad. Pero digamos que estas causas de pérdida de la patria potestad, digamos, son las que te enlista la ley, pero eso no quiere decir que si a lo mejor yo me entero de alguna situación especial, no pueda demandar al papá de mi hijo, por ejemplo, judicialmente para que pierda la patria potestad. ¿Bajo qué causas darían pie a esta pérdida de la patria potestad por resolución judicial?
Pues fíjate que, digo, a diferencia de las otras causas de terminación, es que digamos que las otras no necesitan necesariamente de una declaración judicial. Pero en el caso de Mm, la pérdida como tal, sí se necesita que haya una declaración judicial que realiza el juez de lo familiar. Y esto se realiza a través de un juicio en el que una persona ejerce precisamente la acción de pérdida de la patria potestad. Puede ser a lo mejor alguno de los dos personas que se decidió separar, o puede ser incluso el Ministerio Público, o puede ser, por ejemplo, los abuelos también lo pueden intentar si ven que hay alguna causal para ello. Y precisamente para lograr esto, pues tienes que ejercitar esta acción bajo alguna de las causas que te señala la ley. Por ejemplo, en el Estado de México y de manera muy conjunta y parecida en otros estados de la República, hay algunas causas en específico, ¿no? Por ejemplo, sería cuando el que ejerza esta patria potestad, pues sea condenado por un delito doloso y grave. O sea, por ejemplo, hablemos de homicidio, ¿no? O hablemos de prostitución, bueno, o sea, vaya, siendo proxenetas, por ejemplo, o hablemos de ujú. trata de personas, o hablemos de delincuencia organizada, o sea, ya cuando hay un delito grave, ¿no? También otra de las causas sería cuando por costumbres depravadas de los que ejerzan la patria potestad, o tengan malos tratos, o haya violencia familiar, o abandono de los deberes alimentarios, o de guarda y custodia por más de 2 meses, por ejemplo, en el caso del Estado de México, y que esto comprometa la seguridad, la salud o la moralidad de los menores, aun cuando esto no constituye un delito, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de que los papás, pues bueno, tienen estas costumbres tal vez no sé, se me ocurre algo, digo, así como muy locochón, tal vez sean sadomasoquistas, ¿no? Y hagan estos actos en frente de sus hijos, y esto les ocasione obviamente pues un trastorno emocional o psicológico, ¿no? Que los marque para toda su vida. Esto pudiera ser una causa de pérdida de la patria potestad. También cuando haya violencia, ¿no? Y no nada más hablamos de la violencia física, sino también de la violencia psicológica o de la violencia económica. En los Mm, casos también, pues bueno, de un papá o una mamá que deja de cumplir con la obligación de dar alimentos, ¿no? En el Estado de México con 2 meses es suficiente, pero hay otros estados de la República que señalan 3 meses, ¿no? Ya dependiendo evidentemente del estado del que hablemos, y yéndonos al código local, pues podremos ajustar la temporalidad, pero en todos los códigos se señala que si tú como papá o mamá no cumples con tus obligaciones alimentarias, pues puedes perder la patria potestad, aunque ojo, tratándose de este punto de la patria potestad por pérdida más bien pérdida de la patria potestad por el incumplimiento de la obligación o deber alimentario. Si tú acreditas que posteriormente sí estás cumpliendo con este pago de los alimentos, puedes volver a adquirirla. Digamos que este es reversible, ¿no? Las demás no, pero esta en su caso sí Bien. es reversible. Eh, y este y también, pues, por ejemplo, cuando faltamos a los deberes de guarda y custodia de los menores, ¿no? Y cuando faltamos a nuestras obligaciones, pero principalmente, pues, que estos acciones de los que ejercen la patria potestad, pues, comprometan la salud, la seguridad o la de los niños. Aquí estamos hablando que no nada más se trata de cuestiones tangibles, sino intangibles, ¿no? Como la moralidad o como aspectos psicológicos, ¿no? Ujú. Pues También, por ejemplo, se pierde cuando quienes ejerzan la patria potestad obligan a los menores de edad a realizar, por ejemplo, actos de mendicidad, por ejemplo, poner a pedir a los niños en las calles dinero o vender dulces en las calles. Eso también puede ser una causa para la pérdida de la patria potestad. Cuando los obliguen a realizar trabajo forzado o los exploten de cualquier manera, por ejemplo, pues bueno, en el caso del trabajo infantil, en el que, bueno, los papás pues de repente obligan a los hijos a trabajar, o los explotan, entonces eso también puede ser una causa de pérdida de la patria potestad. Eh, También cuando el que ejerza la patria potestad pues sea condenado a la pérdida del derecho como tal, y cuando haya un incumplimiento injustificado a las determinaciones judiciales que se hayan ordenado a quien ejerza la patria potestad para corregir actos tendientes de violencia familiar. Por ejemplo, en este caso, los procedimientos de violencia familiar tienen el objetivo de parar o de frenar la violencia. Entonces, si se le indica, por ejemplo, a un padre que, por ejemplo, en el caso de la violencia física, si se le ordena al padre que deje de violentar físicamente a su hijo y el padre o la madre en este caso sigue violentándolo, eso también puede ser
una causa de pérdida de patria potestad. Aunque fíjate que lo que es interesante es que independientemente de estas causales que se tienen que ejercer en un juicio, eh, aunque tú pierdas la patria potestad como papá o como mamá o como abuelo, si lo tienes, por ejemplo, o como pariente colateral, si tú la pierdes, digamos que pues perderás, digamos, como ciertos derechos, ¿no? Pero vas a quedar sujeto a todas las obligaciones. En este caso, normalmente esta pérdida de la patria potestad pues se ejercita para tratar de poder tomar decisiones que sean benéficas para los menores sin tener que estar ahora sí que a la pauta o a merced de la persona que pues no aporta nada a la vida del menor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los permisos para salir fuera del país, que necesitas el permiso de ambos padres para poder salir, y que de repente, pues bueno, la pareja se haya peleado, tú te quedaste con tus hijos, tú quieres llevarlos fuera del país, porque incluso tal vez sea más benéfico para ellos y la otra persona pues ni sus luces porque no aparece y te abandonó o se niega a dejar que los menores salgan, ¿no? En este caso, precisamente para esta clase de cosas se trata de obtener la pérdida de la patria potestad. Entonces, al final, pues el que tú pierdas la patria potestad porque te haya condenado así un juez, no quiere decir que pierdas las obligaciones, porque las vas a seguir teniendo. Ya no vas a tener ciertos derechos, pero como por ejemplo el derecho de visita, ¿no? O el derecho de guarda y custodia, pero sí vas a tener que seguir pagando alimentos, sí vas a tener que seguir siendo responsable de lo que necesite el menor, etcétera, ¿no? Y fíjate que también es importante aclarar que la pérdida de la patria potestad digo, en este caso, a veces pasa que, pues bueno, mamis y papis vienen con nosotros a decirnos que le quiero quitar la patria potestad porque, no sé, me fue infiel, ¿no? O porque nos abandonó, o porque pues ya tiene un mes que no nos da la pensión, etcétera, ¿no? Entonces, lo piensan más como un castigo que como una medida de protección del menor, cuando en realidad la pérdida de la patria potestad tiene por objeto todo lo contrario, proteger a los niños en los casos en que su bienestar pues se ve mermado, ¿no? Por alguno de los papás, precisamente para que ese papá que está obstaculizando su desarrollo, pues no siga obstaculizándolo a lo largo de toda su vida, ¿no? Y en este caso, fíjate que incluso no solo nuestra legislación y nuestra constitución, legislaciones internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha sustentado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todas las incluidos también y todas las personas que tengan o estén obligados por ley a preservar y favorecer los derechos de los menores, pues tienen que seguir evidentemente fungiendo con estas obligaciones independientemente de todo, porque la pérdida de la patria potestad pues lo que implica no es, como lo dijimos, no es un castigo, sino la protección del menor. Y fíjate que eso es súper importante porque eso ha dado pie a que en últimas instancias se pueda señalar que tú puedes perder la patria potestad, pero que puedes seguir conservando derechos como la guarda y custodia o como el derecho de visitas y convivencias. Porque ya hablamos que tanto la guarda y custodia como el derecho de visitas y convivencias, pues son derechos que le pertenecen más al menor que a los papás y que se trata evidentemente de que estos derechos pues les garanticen a los menores pues el pleno ejercicio de todas sus potencialidades físicas, psicológicas, etcétera. Entonces, precisamente tratando de cuidar a los menores, el día de hoy la tendencia es que los jueces pueden analizar caso por caso, pueden condenar a una pérdida de patria potestad, pero pueden todavía considerar algún régimen, por ejemplo, de visitas y convivencias. O pueden considerar un régimen de guarda y custodia aunque no tengas la patria potestad, fíjate, eso está súper interesante. Pero eso se hace en cuestión pues el cuidado físico y emocional de los niños y para salvaguardar su interés superior. Entonces ya no es como antes, que era así como, ay, bueno, ya te condenaron a la pérdida de la patria potestad y pues ya no lo puedes ver nunca, ¿no? O ya no puedes tener la guarda y custodia, no, ya las autoridades el día de hoy están considerando que se pueden separar estos términos, aunque tú no tengas esta patria potestad, sí se puede ponderar la supervivencia de sus derechos si le conviene al menor y si es benéfico para ellos. Pues fíjate que está bien interesante esto porque no hay como una fórmula mágica para la pérdida de la patria potestad, pero sí, de lo que nos platicaste puedo advertir que tiene que ser
por causas suficientemente graves. No es como que voy a ir a demandar la pérdida de la patria potestad por alguna tontería, sino que tiene que prevalecer el interés superior del menor. Muy interesante. Exacto. Pues también súper interesante que en el caso del incumplimiento de la obligación alimentaria, se puede perder la patria potestad, pero se puede volver a recuperar con posterioridad. Ajá. ¿En qué esto pues me viene a la mente que pudieran existir casos en los que no se pierda la patria potestad, sino que solamente se suspenda por algún tiempo, a lo mejor en lo que vuelves a cumplir una obligación? Pues no sé en qué caso se podría suspender la patria potestad. Pues fíjate que, digo, dentro de todos los estados de la República Mexicana, pues tenemos así como varias supuestos, ¿no? En los que se puede suspender, pero principalmente, y hablando de una manera muy general, una de las causas es porque la persona que ejerza la patria potestad caiga en estado de interdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que se le declare que es una persona incapaz para poder ejercer derechos y obligaciones y por lo tanto, pues no va a ser capaz de cuidar a otro, ¿no? Entonces, cuando hay un procedimiento de esta causa o de esta naturaleza, se puede suspender la patria potestad. Por ejemplo, aquí imaginemos que hay una persona que ejerce la patria potestad y que desgraciadamente tiene un accidente y queda, por ejemplo, en coma, ¿no? Entonces, y este coma pues se prolonga en el tiempo, entonces la persona sigue viva, evidentemente, pero es claro que no puede ejercer sus derechos y obligaciones por sí mismo, entonces se puede iniciar un procedimiento de interdicción y en este caso, pues bueno, se puede suspender la patria potestad. Otro de los casos es en los procedimientos de declaración de ausencia, en los que, pues, digo, hablaremos en otra cápsula, pero a grandes rasgos son estos procedimientos en los que por algún suceso, por ejemplo, llamémosle un temblor, en el que una persona desaparece. Y no podemos tener certeza de que la persona ha fallecido, pero ya pasó mucho tiempo, incluso pueden pasar años sin que tengamos el paradero de la persona. Pero como no podemos tener la certeza, se puede iniciar, por ejemplo, un procedimiento de declaración de ausencia que pudiera llevar después a la presunción de muerte. Pero mientras tanto, pues el solo hecho de que se declare la ausencia, pues va a suspender los derechos, porque no estamos seguros de que la persona haya fallecido, pero pues tampoco estamos seguros de que siga viva. Entonces, pues los menores de edad no se pueden quedar al aire volando, ¿verdad? Y precisamente por esa razón, pues es que se puede suspender la patria potestad. También, obviamente, pues si el juez, una vez analizado un procedimiento, por ejemplo, también como el de pérdida de la patria potestad, ve que tal vez no existe causa suficiente para la pérdida, pero sí puede determinar que hay una suspensión, ¿no? Porque recordemos aquí que en el caso de los menores y tratándose de las autoridades hay algo que se llama suplencia de la deficiencia de la queja. Y esto implica que el juez va a analizar todas las circunstancias que tú le hagas saber en el expediente y que aunque las causas que tú hayas señalado vengan incluso otras que pueda advertir el juez, aunque tú no hayas dicho específicamente, yo quiero que pierda la patria potestad porque ejerce violencia física. Tal vez lo que hice fue tratar de ejercer la pérdida de la patria potestad porque no daba la manutención alimentaria. Pero si de auto se Ujú. desprende que se da cuenta que existe violencia física, el juez puede reorientar, digamos, y existen medios para acreditar esta violencia física, pues el juez puede suspender, por ejemplo, esta, esta patria potestad, aunque tú no lo hayas pedido así, incluso puede condenar a su pérdida. Y por último, pues bueno, también se puede suspender la patria potestad en los casos ahora ya muy sonados, en los que hay sustracción o retención indebida del menor de edad por quien no tiene la custodia. O sea, por ejemplo, en el caso de los padres que se separan y entonces uno se lleva al niño y ese es el que no tenía la custodia, ¿no? Entonces eso se llama sustracción de menor y puede ser incluso retención de menor y el hecho de cometer que puede llegar a ser un ilícito, eh, digo, independientemente de las responsabilidades en materia penal que se deriven, pues en materia familiar puede dar pie a que haya una suspensión de la patria potestad. Ok. Entonces, ya vimos que la patria potestad se puede terminar, se puede perder por declaración judicial o también se puede suspender. Pero alguien que esté obligado por ley voluntariamente se puede negar, que diga, yo no quiero ejercer la patria potestad, voy a negarme. ¿Se puede?
Pues mira, se puede en el caso de que no sean los papás, porque prácticamente por cuestión obligatoria, si eres el papá o la mamá, pues ni modo, ¿no? Ya te tocó y pues tienes la patria potestad como tal. Pero por ejemplo, en el caso en el que pues falten los papás y que esta patria potestad pase a los abuelos o a los parientes colaterales, en ese caso sí se puede negar como tal, pero solamente, digamos que no es como una negativa nada más de no quiero y ya. No, hay una cosa que la ley se señala como las excusas, de que es una manera de excusarse, de decir, ¿sabes qué? No es que no quiera, es que no puedo, ¿no? O cumplo con alguno de estos criterios que la ley señala para que yo pueda decir que no me es posible hacerme cargo de este ejercicio de la patria potestad. Y eso serían normalmente dos, que también puede variar de acuerdo a los códigos de cada estado de la República, pero normalmente son dos. Y este es cuando la persona tenga 60 años cumplidos, y el segundo es que cuando por su mal estado de salud no pueda atender debidamente el desempeño de esta patria potestad. Por ejemplo, supongamos que, bueno, pues son unos menores de edad que probablemente se quedaron sin sus padres y que, bueno, se trata de que tal vez los abuelos puedan tener esta patria potestad y supongamos que en el caso de la abuela paterna, pues esta abuela paterna tal vez tenga cáncer en estado terminal, pues el punto de la gravedad de la enfermedad le impide, evidentemente, pues tanto cuidar de sí misma como poder cuidar de otros y por lo tanto, pues no estaría obligada por la ley a ello. Se puede excusar de ello porque pues no tiene la capacidad de poder cuidar a un menor. O, por ejemplo, en el caso de que pues ya tengamos 60 años cumplidos y así lo queremos porque no creamos que podamos llevar a cabo este papel del ejercicio de la patria potestad, ¿no? Entonces, solamente si tenemos 60 años cumplidos o que por el mal estado de salud, pues no podamos atender debidamente el desempeño de la patria potestad. Digamos que por causas justificadas. Oye, Angie, pues hasta aquí, la realidad es que a mí me ha quedado muy clara esta charla, me parece que muy bien explicada, pero me gustaría decirle a mis amigos que nos están viendo por aquí que nos dejen sus preguntas, sus dudas, si tienen algunas, que aprovechen, que te tienen ahorita para contestar todo. Y pues destacar que se me hizo muy interesante el hecho de que pensamos que con la pérdida de la patria potestad, pues perdemos los derechos y obligaciones parejos. Y la realidad es que no, ya nos abriste los ojos, nos dijiste que las obligaciones subsisten y los derechos solamente en algunos casos, como las convivencias, porque pues más que ser un derecho de los papás, son un derecho de los niños también para su sano desarrollo emocional, psicológico. Y, pues mira, sí, ya estoy viendo aquí preguntitas. Dice Carlos Flores. Una pregunta acerca de la pérdida de la patria potestad. El incumplimiento de la manutención, comentaban que dependiendo del estado, pueden ser 2 meses. ¿Estos 2 meses tienen que ser consecutivos? Sí, fíjate que en el caso del Estado de México te pide 2 meses y sí, esto tiene que ser de manera consecutiva, tiene que ser un mes y el otro al siguiente, ¿no? Y esto se justifica porque evidentemente pues sabemos que los alimentos tienen como objeto pues la satisfacción de las necesidades básicas de sobrevivencia de los menores, ¿no? Y pues evidentemente si no hay alimentos, eso incide directamente con la salud, y con la integridad física, psicológica de los menores. Entonces, pues es grave y al ser grave, pues eso implica evidentemente que se pueda perder la patria potestad, pero sí tiene que ser de manera consecutiva. Muchas gracias, Angie. Pues mira, no estoy viendo ahorita más dudas, pero en lo que nos comentan, si es que tienen más dudas, pues venos comentando tú dónde pueden dejar sus dudas en caso de que posteriormente surjan. Exactamente, mira, pues si después tienen dudas, pueden hacer llegar o sea, las preguntas que tengan por cualquiera de nuestras redes sociales. Ya hemos hablado que, bueno, estamos en Instagram como benavides.navarro, en Twitter como Abogados, en Facebook como Benavides Navarro Abogados. Tenemos una página de internet que es www.benavidesnavarro.com, al correo electrónico contacto @benavidesnavarro.com. Y recuerden que de cualquier manera nosotros dejamos este video en Instagram TV para que lo puedan volver a ver y para que, bueno, nos hagan favor de publicarlo en sus redes sociales y de compartirlo para que la información llegue a otras personas.
Sí, muy bien, compártanlo. Pues mira, ya... Ah, sí, aquí Phil nos pregunta, ¿para el papá es fácil ganar la patria potestad? Bueno, me imagino que se refiere a que si al papá le demandan la pérdida de la patria potestad, ¿será fácil para el papá ganar ese juicio? Pues mira, digo, con la pregunta o el sentido de la pregunta, no es así como que se pueda ganar la patria potestad, porque tendrían que demandarte la pérdida, ¿no? Tal vez en una cuestión de reconocimiento de hijo, etcétera, pues estaremos hablando de otra cosa. Pero si hablamos de patria potestad como tal, pues bueno, aquí recuerden que de manera como ordinaria o común se designa por la ley que los papás tienen la patria potestad. Entonces, con el hecho de que nazca el hijo y lo registren como suyo, pues ya tienen la patria potestad. Entonces, así como que no es como ganarla o no. Eh, si hablas en ese punto en el que los dos tienen la patria potestad y uno de ellos le demanda al otro la pérdida, pues bueno, aquí sí, no es como que tengas que ganar o perder ni nada por el estilo, sino que la persona que demande la pérdida pues tendrá que acreditar el motivo por el cual está ejerciendo esta acción de pérdida de patria potestad, porque no nada más se trata, como bien lo comentaste, Dani, de decir, ay, pues ya no quiero que sea su papá, ¿no? O ya no quiero que sea su mamá, sino que hay causas que la ley señala para ello y hay que acreditar esas causas. Y acreditar pues implica que hay que probar, o sea, tiene que haber pruebas para ello. Y muchas veces lo que nosotros comentamos con nuestros clientes es que en esta materia familiar, que es muy sensible, pues muchas de las veces no contamos con las pruebas que sustenten la realidad. Y entonces puede que un hecho sí esté sucediendo y sea real, pero no lo podemos acreditar. Entonces, si no hay pruebas, por mucho que el hecho suceda, pues es difícil que le podamos acreditar al juez. Y acuérdense que, como hemos comentado aquí, el mundo del juez es el expediente y lo que no está en el expediente no lo ve. Entonces, lo que no podemos acreditar, pues el juez no lo puede saber y solamente va a decidir con lo que esté en ese mundo, que es ese expediente. Por lo tanto, pues sí hay que acreditar. Y como demandado de la pérdida, pues bueno, tú tienes que acreditar que efectivamente, pues eres idóneo para poder seguir sosteniéndola. Que aquí pesa más el hecho de acreditar el que no lo eres que tener que acreditar un hecho positivo, ¿no? De cualquier manera, pues bueno, al defenderte, pues te vas a echar flores. Pero Ujú. sí aquí incide mucho el hecho de que la persona que exige la pérdida pueda acreditar. Y si hablabas, por ejemplo, de la guarda y custodia, que es uno de los aspectos de la patria potestad, como ya mencionamos en varios estados de la República, todavía, como en el caso, por ejemplo, del Estado de México y de otros, todavía se señala que, bueno, hay como que cierta preferencia de la mamá sobre el papá. Pero este criterio ya ha sido superado por nuestras autoridades judiciales federales e incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que hay una igualdad, ya no se trata de preferenciar a la madre sobre el padre, sino de una cuestión de igualdad en donde lo que va a decidir el juez es quién es la persona idónea de acuerdo a cada circunstancia para poder velar mejor por el desarrollo del menor. Ujú. Muy bien, Angie, muy interesante. Ya no veo por aquí más preguntas de nuestros amigos y ya estamos un poquito justitos de tiempo. Entonces, ¿con qué te gustaría concluir el programa? Pues fíjate, como recomendaciones, pues bueno, lo que les hemos dicho ya últimamente en cada uno de nuestros capítulos, acérquense a nosotros para poder pedir una asesoría al respecto. A veces o muchas veces por cuestión de querer castigar al padre o la madre, pues bueno, tratamos así como de, ay, que pierda la patria potestad, cuando tal vez es todo lo contrario, porque recordemos que el interés superior del menor pues es el que prevalece y que por lo tanto pues tanto la sociedad como las autoridades jurisdiccionales pues van a velar porque el niño tenga lo mejor a su alcance, ¿no? Y si eso incluye tener al papá y a la mamá, aunque uno de los dos no quiera, pues ni modo, se aguanta. Entonces, que no sea una cuestión de represalia, pero que en el caso de que sí sea necesario, por ejemplo, como en los casos de violencia, en los casos de trata de menores, en los casos de homicidio, etcétera, donde sí hay una causa que implica que el menor corra riesgo y que se pueda ver afectado no solamente en una cuestión física, sino también psicológica, pues entonces sí, ahí sí valdría la pena ejercitar este juicio, por ejemplo, de la pérdida de la patria potestad, o por lo menos intentar su suspensión precisamente pues para evitar el daño en los menores, ¿no? Y pues aquí sería de acuerdo a cada caso lo que se le podría recomendar, porque podría recomendarse una pérdida de patria potestad, por ejemplo, podría recomendarse un procedimiento de violencia, ¿no? O sea, para que cese la violencia familiar. Entonces, dependiendo de cada estado, como les hemos dicho, y de cada situación en particular,
habría que analizarlo y por lo tanto, pues la recomendación de siempre es acérquense a los profesionales, acérquense a nosotros para que, de acuerdo a sus circunstancias particulares, nosotros le podamos decir qué es lo mejor para su caso. Angie, pues como siempre, como cada semana, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos tus conocimientos en derecho familiar. Como siempre, un tema muy interesante. Y a nuestros amigos también, muchas gracias por acompañarnos en otra cápsula más. En ese sentido, pues no me queda más que despedirme y pues nos vemos la siguiente semana, misma hora, por Instagram. Cuídense, nos vemos, bye. Nos vemos, bye.